Que las alabanzas sean para Allah y que Allah Ta'ala eleve el rango del profeta Muhammad y preserve a su comunidad de lo que él teme por ella. Hermanos en el Islam, Allah Ta'ala dice en el Corán honrado: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير. Lo que significa: Dios eleva en grado a aquellos de entre vosotros que son creyentes y los que han adquirido el conocimiento, y Dios sabe todo lo que hacéis. Y Allah dice: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Lo que significa: Dios crea las pruebas de que no hay Dios sino Él, y los ángeles y los que tienen el conocimiento dan testimonio de que no hay Dios sino Dios, y Él es el Aziz al-Hakim. Mi hermano creyente, observa bien lo que ha sido revelado en este versículo. Se hace mención de Dios primeramente, luego de los ángeles y luego de la gente de conocimiento. Y esto es un honor y un mérito claro para la gente de ciencia. Allah Ta'ala no hizo que los sabios sean como los que no lo son. Nos informó que no son equivalentes. Allah Ta'ala dice en Surat Az-Zumar: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Lo que significa: di, son equivalentes los que tienen el conocimiento y los que no lo tienen. Por Allah que no son equivalentes. ¿Cómo serían equivalentes los sabios y los ignorantes? Los sabios que trabajan por la religión y temen a Dios más que nadie. Y el honor, según el juzgamiento de Allah, es únicamente en función de la piedad, tal como nuestro Señor Tabaraka wa Ta'ala nos informó en el Corán el Karim, en Surat Az-Zumar: Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Lo que significa: los más honorables de vosotros son los que muestran más piedad hacia Allah Ta'ala. Ciertamente Dios lo sabe todo, Él conoce las cosas ocultas. Y hermanos en el Islam, una persona se volverá piadosa únicamente aprendiendo lo que Dios ha ordenado aprender, cumpliendo con las obligaciones y aprendiendo lo que Dios ha prohibido hacer, es decir, evitando las prohibiciones. Entonces, ¿cómo podrían los sabios y los ignorantes tener el mismo grado cuando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: al-ulama'u warathatul anbiya? Lo que significa: los sabios son los herederos de los profetas, y los sabios que han heredado de los profetas. Ellos heredaron el conocimiento, tal como dijo nuestro maestro sallallahu alayhi wa sallam: wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilma faman akhadha bih akhadha bihadhin wafir. Lo que significa: los profetas no dejaron en herencia ni dinares ni dirhams, sino que dejaron la ciencia de herencia. Y quien la habrá obtenido, por lo tanto, obtuvo un bien muy valioso. Queridos hermanos de fe, los sabios tienen un mérito y un privilegio en particular, ya que los habitantes de los cielos y los habitantes de la tierra piden perdón a favor de los sabios. Subhanallah al-Azim. Hasta los peces en el agua piden perdón a favor de los sabios. Observar la palabra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para indicar el mérito de un sabio que trabaja para difundir la ciencia de la religión, comparado a alguien que se dedica a la oración de Dios, es decir, comparado a alguien que obtuvo lo que le es suficiente como mínimo obligatorio de conocimiento religioso, pero sin llegar al nivel de sabio. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Esto significa: el mérito de un sabio comparado con un simple adorador es semejante a mi mérito, es decir, al mérito del profeta, con el que tiene el más bajo grado entre vosotros. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: wa inna fadla al-alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Lo que significa: el mérito del sabio comparado al simple adorador es semejante al mérito de la luna comparada al resto de las estrellas. Todo esto se debe en razón del gran beneficio que los sabios dispensan hacia los demás, a la diferencia del simple adorador, cuyo beneficio se limita a sí mismo. La ciencia, hermanos en el Islam, tiene un alto grado. Fue relatado de nuestro honorable profeta, que Dios lo honre y lo eleve más en grado, una gran incitación a buscar la ciencia de la religión. Le dijo a Abu Dharr al-Ghifari, relatado por Ibn Majah: Ya Aba Dharr, la an taghduwa fatata'allama baban min al-ilm, khayrun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Lo que significa: oh Abu Dharr,
Es mejor para ti ir y aprender un capítulo de ciencia que realizar 1000 rak'ah supererogatorias, es decir, sunnah. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en el hadith relatado por al-Bukhari: "Man yuridillahu bihi khayra yufaqqihhu fid din", lo que significa aquel para quien Dios quiere el bien le hace aprender la ciencia de la religión. Hermanos, en el Islam, el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam nos anunció que la señal del éxito y la señal que indica que Dios quiere el bien para su siervo es que le haga aprender la ciencia de la religión. Entonces, ¿habrá alguien que dedicará su tiempo para obtener este tremendo bien? Los sabios de la comunidad lo han entendido perfectamente. Se dedicaron y aprendieron la ciencia para lograr los altos rangos que han logrado. Por esto, el imam al-Shafi'i radiyallahu anhu dijo: "Inna al-ishtighala bi talab al-ilm afdalu ma tunfaqu fihi nafa'is al-awqat", lo que significa dedicarse a aprender la ciencia de la religión es una de las mejores cosas a las que podemos dedicar el tiempo. Y esto porque aprendiendo la ciencia preservamos a nuestra propia persona y preservamos a los demás. Dedicarse al aprendizaje de la ciencia, hermanos de fe, es lo mejor en lo que podemos ocupar nuestro tiempo. Es mejor que realizar actos de adoración supererogatorios, o sunnah, como los solemos llamar. ¿Por qué? Porque el beneficio de la ciencia engloba tanto al que tiene la ciencia como a la gente que le rodea. En cuanto a los actos supererogatorios o sunnah, están restringidos a la persona que los realiza, porque la ciencia de la religión es la que hace válidos todos los demás actos de adoración. Todos ellos la necesitan y de ella depende su validez, mientras que la ciencia no depende de los actos de adoración. De hecho, un adorador ignorante puede realizar un acto de adoración inválido, que puede causar su propia ruina, porque los sabios son los herederos de los profetas, porque la ciencia deja sus huellas incluso después de la muerte de quienes la poseían. La ciencia de la religión es, por lo tanto, la vida del Islam. Y es por eso que llegó el hadith relatado por el Bayhaqi en Shu'ab al-Iman: "Wala faqihun wahid ashaddu ala ash-shaytan min alf 'abid", lo que significa un solo especialista de la religión, en la ciencia de la religión, es más fuerte contra el shaitán que 1000 adoradores. En efecto, el shaitán es capaz de embellecer un acto que es malo a un adorador ignorante, para que caiga en ese acto y lo desvía a él y a los que le rodean. Mientras que un sabio, es decir, alguien que verdaderamente tiene conocimiento y ha obtenido este bien, tiene ventaja sobre el shaitán, gracias a su ciencia. Él preserva a su Islam y el Islam del resto de la gente. Mis hermanos de fe, la ciencia de la religión es la vida del Islam. Es por eso que Dios ordenó a nuestro mensajero sallallahu alayhi wa sallam que pidiera aumentar en ciencia, y no ordenó a su profeta en el Corán que pidiera aumentar en nada más que en ciencia. Allah Ta'ala dice en Surah Taha: "Waqulu rabbi zidni ilma", lo que significa: di, oh Señor, auméntame en conocimiento. Así que tomen por ejemplo y por modelo a nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam y pidan la ciencia de la religión. Muestren ardor para obtenerla y fortaleceros en la ciencia, porque en esto hay un mérito y los altos rangos en el más allá. En esto está la preservación de vuestras personas y de vuestras familias, de vuestros países y de vuestro Islam. Que Dios nos conceda tanto a nosotros como a vosotros el éxito y lograr lo que Allah Ta'ala acepta. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.